Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy viendo que ya se va uniendo gente. Hola a todos y todas las que se están uniendo. Vamos a dar un ratito al principio esperando que vayan llegando otras personas. Mientras tanto, recordamos que hoy en este ciclo de vivos de Mumuki, que le decimos Mumuki Live, vamos a estar entrevistando a Malena Rey, que es una desarrolladora front-end y docente de programación. Mi nombre es Laura Mangifesta, yo soy la directora de comunicación de Mumuki, de esta empresa argentina que busca mejorar y potenciar la enseñanza de la programación, y como parte de estos esfuerzos también decidimos tratar de hacer algo en este aislamiento social preventivo y obligatorio desde nuestras casas, así que se nos ocurrió hacer este ciclo de vivos. Ahí voy viendo, hola Celes, hola Gus, hola Tati. Bueno, ya somos bastantes, ya somos 35 los que estamos. Vamos Mumuki, dice Celes, muchas gracias. Vamos Ada también. Hoy es una especie de crossover porque estoy yo que represento de alguna manera a Mumuki, y también va a estar Male, que es docente en ADA. Ya vamos a estar hablando. Si vos te estás preguntando, bueno, ¿qué es ADA? Tranqui que ya lo vamos a contar mejor. Si quieren, vayan contándonos si ya están programando, si quieren aprender, si capaz estuvieron en estos días escuchando mucho la palabra programación, porque como estamos en una situación de aislamiento, se habló, ¿no? Aprovechar el aislamiento si tenés las posibilidades para aprender a programar. Hola Cande, ¿cómo estás? Así que si quieren, vayan contándonos cuál es su situación. La idea de hoy, bueno, ya les contaba, es entrevistar a Malena Rey, que ella nos cuente su experiencia tanto como programadora, como desarrolladora frontend, como docente de programación. Así que si quieren, vayan pensando qué preguntas le quieren hacer a Male. Así yo después se las leo y a ver qué nos dicen. Demien dice, nunca programé y creo que sería una excelente oportunidad para empezar a aprender a programar. Después 1,56 m. Ay, bueno, medís casi como yo, si es a tu altura, yo mido 1,50 m. Dice, hola, quiero aprender programación. Buenísimo, buenísimo. Si quieren aprender, si tienen esa inquietud, pero todavía no empezaron, esta charla les viene genial, así que quédense ahí. Después Karina nos dice, buenas, estoy aprendiendo con Mumuki, estoy por JavaScript, desgraciadamente tengo que trabajar. Bueno, ¿por qué desgraciadamente? Por tener un trabajo hoy en día, la verdad, es que estar en una situación buena. Así que por suerte tenemos trabajo, hay que agradecer. Pero, por supuesto, ojalá ese trabajo sea de lo que nos gusta. Así que si te gusta programar, vayamos por eso, que es posible conseguir un trabajo en programación. También vamos a estar hablando de eso. A ver qué hora es. Son y 5, así que si está Male por ahí, vamos a invitarla a unirse. Les cuento que es la primera vez, si no me equivoco, por lo menos es mi primera vez haciendo un vivo, pero creo que de Male también. Así que esperemos lograr esto, ¿sí? Vamos a ver si anda Male por ahí y si nos llega la invitación para estar las dos juntas. Acá está, requests, ahí va. Ya, a ver si ahí podemos. Estamos esperando por Male, me dice. Conectando. A ver. Te escucho, te estoy escuchando, todavía no te veo, pero te escucho. ¿Cómo me llamo? Mi nombre es Laura Mangifesta. Les cuento mientras esperamos a Male, yo soy licenciada en comunicación, estoy haciendo una maestría en comunicación digital, soy docente de la Universidad Nacional de Quilmes y también investigo cómo los jóvenes, las juventudes usan las nuevas tecnologías. Así que aprovecho también para contarles que hoy, 23 de abril, es el Día Internacional de las Niñas en TICs, en las niñas en las TICs.
Así que también nos parecía una buena ocasión para tener mujeres hablando de estos temas. Vamos de vuelta, a ver si ahí podemos tener a Male, estamos esperando, ya acepté el pedido, ahí dice conectando, ahí está, ¡ah! Lo logramos. Ahí estoy. Sí, te veo y estás acompañada. Sí, sabía que iba a meterse. Apenas empezó el vivo, se puso acá al lado, tipo, no, no lo vamos a sacar. Me parece. ¿Cómo se llama? Este es Milla, Mijael, mucho salude a la cámara. Ahí está. Mira y todo. La mía anda dando No, vueltas por ahí, así que capaz en algún momento también no, olvídate. aparece. Yo creo que detecta Bueno, las cámaras. Male. No sé cómo hacer. No, la mía le huye. Yo le pongo la cámara y mira para otro lado, así que es imposible sacarle fotos. Pero bueno. Bueno, Male, antes que nada, muchísimas gracias por estar acá en este ciclo de vivos de Mumuki. Es muy valioso para nosotros tener la experiencia de una mujer, de una programadora y además docente en programación. Así que si querés, para empezar, contanos cómo empieza tu relación con la programación. ¿En qué momento dijiste, qué es esto? Quiero aprender a programar. Mira, te soy honesta, vengo de, llamémoslo familia de programadores. Mis dos hermanos son programadores, mi papá siempre estuvo muy cerca de ese mundo. Y mi relación a lo largo de toda mi vida fue, ¿qué es esto? ¿Qué hacen estos nerds? Eh, nunca, o sea, me intrigaba un poquito, pero no tanto, no tanto. Porque siempre fui más del lado de las humanidades, me gustaba leer, me gustaba la historia, la filosofía. Y tenía el prejuicio, que creo que mucha gente tiene, de que si te gusta una cosa no puedes ser bueno en la otra. De que o servís para lo técnico y matemático o servís para las humanidades y no se mezclan. Y creo que me dejé llevar mucho por ese prejuicio. Pero siempre tuve el bichito de, ¿qué es esto? Mis hermanos se quedaban sábado a la noche, 12 de la noche, y estaban con la computadora y siempre me intrigó, ¿qué tiene esto? Que les hace quedarse y no dormir. ¿Qué hay acá? Y un poquito siempre quise saber qué tenía. Ahora soy yo la que se queda el sábado a las 12 de la noche, codeando como loca. Y vos tenías esta inquietud, pero ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, bueno, listo, hoy es el día, hoy voy a empezar a programar o a aprender? ¿No? Yo estudié filosofía, hice carrera docente por un lado y también un poquito más en organizaciones del lado de la comunicación. Estaba muy frustrada con mis perspectivas laborales. Esa fue la primera señal de alarma, muy frustrada. Me gusta mucho, amaba la filosofía, amaba la docencia, pero no me gustaban las perspectivas laborales que tenía en ese momento. Y empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo cambiar de rumbo? ¿Para dónde puedo orientar? Y fue mi hermano el que me dijo que salió. Y le dije, ¿vos pensás que yo podría programar? Sí, claro, claro que podrías. Cualquiera puede. Sí, vos podés aprender a programar. Y ese fue un empujón súper válido porque él tiene muchísima experiencia. Y que me lo dijera, dije, bueno, probemos, a ver qué sale. Y, y salió. Bueno, ¿sabés qué Ese fue. Sí, no, que eso que contás de no sé, tener miedo de no poder hacerlo o sentir que uno no está capacitado, creo que es un miedo recurrente, sobre todo porque cuando vamos a la escuela aprendemos, quizás tenemos filosofía o tenemos materias de comunicación o de matemática, entonces son terrenos que más o menos conocemos. Pero la mayoría de nosotros y de nosotras, sobre todo los que tienen arriba de 25, no tuvimos programación en la escuela, salvo algún caso excepcional que haya ido a una escuela técnica, pero no era la norma. Entonces pasa mucho que el desconocimiento, por no tenerlo de chico en la escuela, uno dice, ah, no, esto debe ser, y yo cuando no sabía nada de programación, también me imaginaba que hacían cosas raras, ¿viste? Digo, no, deben estar haciendo unas cuentas totalmente. rarísimas. Y dije, no, yo no puedo, jamás voy a poder. Entonces está bueno, ¿no? Que decirle a la gente esto. ¿Se puede? ¿O es algo de solamente los genios? Tipo, Sheldon Cooper va a poder.
se puede totalmente, no es algo que solamente puedan hacer los genios. Tenemos el estereotipo del programador, es un estereotipo falso. No existe ese programa. Hay un par, pero en general los programadores no son lo que pensamos que son. No hace falta ser un genio de la matemática, no hace falta que tu única vida hayan sido las computadoras desde que tenías 5 años. No, se puede. Y lo mejor es un mundo tan grande y tan amplio que quizá una cosa, un área no te motiva, no te gusta, pero hay un montón que sí. Programar es una herramienta y la podés usar para construir un montón de cosas. ¿No te apasiona construir, qué sé yo, un programa que analice interacciones bancarias? Bárbaro. Podés hacer un programa que, no sé, hay miles de opciones. Puedes hacer un sistema virtual de enseñanza. Puedes hacer una página web para mostrar a tu gato. Puedes hacer un programa que te automatice lo que Yo tenés lo que poner vería. en Excel para estudiar. Hay tantas cosas, es solo una herramienta y no hace falta ser un genio para aprenderla y dominarla. No, yo lo hice, así que sé que cualquiera de los que están escuchando lo pueden hacer. Vale, ya que estás hablando de estas distintas cosas que se pueden hacer con la programación, en el flyer nosotros, y bueno, ahora te presentamos como desarrolladora frontend. ¿Querés contarnos un poco para la gente que está escuchando, que quiere aprender a programar, qué significa frontend en primer lugar y qué otras ramas hay o qué otras cosas se pueden aprender relacionadas con la programación? Perfecto. Creo que mucha gente que está con la inquietud de aprender a programar sabe que hay lenguajes de programación. Es decir, podemos programar y que es escribir programas para nuestra computadora y tenemos distintos lenguajes para hacerlo. Nuestra computadora no entiende solo uno, entiende varios. Algunos lenguajes sirven mejor para algunas áreas, para algunas aplicaciones que otros. Entonces tenemos también distintas áreas dentro de la programación, distintas orientaciones, digamos, en las que podemos llevar la carrera. Yo me dedico a frontend, en realidad tenemos desarrollo web, que es todo hacer aplicaciones o páginas web para la web, que creció tanto que ahora tenemos programas muy complejos dentro de una página web. Y el desarrollo web a su vez se complejizó tanto que tenemos dos áreas ahí. Frontend, que se encarga de todo con lo que el usuario interactúa y ve, y backend, que se encarga de todo lo que el usuario no ve. Por ejemplo, en cualquier sitio de e-commerce, yo voy, hago clic en una fotito de unos zapatos que me quiero comprar, aprieto eso y sé que por detrás que yo no estoy viendo están pasando un montón de cosas. La página está diciendo, che, este usuario quiso comprar esta cosa, sáquenle plata de su tarjeta de crédito, saquen uno del stock de zapatos de este vendedor, infórmenle al vendedor que se hizo la compra. Todo eso lo hace el backend. Pero todo lo que sea mostrar los productos disponibles, hacer el botón para que el usuario cliquee, ¿me entendés? Todo eso lo hace front. Habrán escuchado la palabra full stack y eso significa que es una persona que puede manejar tanto el front como el back de su aplicación. Ahora bien, todo eso lo podemos hacer en distintos lenguajes. Hay muchos lenguajes para front, hay muchos lenguajes para back. Y eso, otra vez el gato, y eso obviamente es una sola área que es desarrollo web. Hay un montón de áreas más. Tenemos una de las más populares últimamente es Data Science, que es análisis de grandes cantidades de data. Para eso usamos otro tipo de lenguajes como R o Python. Seguridad informática es un enorme área. Testing, que sorprendentemente necesitamos un área entera para probar que nuestros trabajos hagan lo que tienen que hacer, porque no siempre lo hacen. También es un área súper interesante y súper necesaria. Y así te puedo mencionar 10 más. Realmente es bastante interminable la cantidad de cosas que podemos hacer con estos lenguajes que podemos aprender. Bien, si quieren la gente que está ahí escuchando, ¿no? Si le quiere hacer alguna pregunta de algún área específica que escuchó, que le interesa, puede hacerlo. Yo voy a aprovechar para ir leyendo algunos comentarios. Por ejemplo, Eli nos decía, ¿cuáles son tus consejos para aprender programación? Yo leo libros y practico. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que empezaste a estudiar hasta conseguir tu primer trabajo? Bien. ¿Cuáles son mis consejos? Práctica, mucho,
mucho. Programar es una habilidad más práctica que teórica. ¿Tenés que aprender cosas? Sí, pero tenés que hacer cosas con esas cosas. Ninguna cantidad de libros que leas o cursos o webinars que hagas van a reemplazar el tiempo que te sientes vos frente a tu computadora. De la misma manera que yo te puedo explicar todo acerca del embrague y cómo mover el volante del auto y qué pedal apretar, pero el día que aprendes a manejar es el día que te metes a la autopista con el auto. ¿Sí? Hasta que eso no pase no podemos decir que sabes manejar. Con programar pasa lo mismo. Nada va a reemplazar tu habilidad frente a la computadora. Segundo consejo, que me parece muy importante, encontrar lo que te motive. Porque así como hablamos de un montón de áreas, no siempre la manera de enseñar del primer curso que haces o de la primera experiencia que tenés va a ser la que vos necesites. Entonces, hay un montón de recursos gratuitos, pagos, presenciales, no presenciales. Algunos van a ser más teóricos, algunos van a ser más prácticos, algunos van a tener un objetivo muy definido, hacer una página web de tal cosa o hacer un programa que calcule tal cosa, y otros no, otros te van a enseñar todo desde el vamos. Y solamente sos vos la que sabe qué manera de aprender es la que te conviene. Entonces, encontrá eso, buscá, invertí un tiempo, aunque sea tiempo perdido, en descartar qué formas de aprender no te sirven. Eso me parece súper importante. Aquí aclaro, mi primera experiencia fue antes de embarcarme en el mundo del frontend. Quise aprender a programar, leí que un buen lenguaje para principiantes era Python, yo no sabía nada de nada, de nada. O sea, en ese momento pensaba que Java y JavaScript eran lo mismo, a ese nivel. Spoiler alert, no lo son. No lo son. Y empecé con Python y había unos ejercicios, hice una calculadora y encontré todos los números primos en una lista y no me servía, no entendía para qué estoy encontrando todos los números primos en una lista. A mí personalmente no me sirvió ese abordaje. Después hice un bootcamp, del que supongo que va a salir la conversación, donde era todo mucho más orientado a un objetivo final. Vamos a hacer una página web. Vamos a hacer primero esta pequeña página web que tiene un par de fotos y va a tener tu foto y vas a poner tu nombre. Y dije, bien, esto me motiva más a mí, porque tengo un objetivo. Pero quizás después hablé con otras personas que me decían, no, a mí me encantó aprender así, no tener que preocuparme por el objetivo, aprender de a poquito cada cosa del lenguaje. Y es como, bueno, cada camino es único. Hay muchísimas opiniones en programación, muchísima gente que les va a decir, hay que empezar por acá, tenés que hacer esto, tenés que aprender C, tenés que aprender La verdad que mi experiencia es que no. Cada uno tiene distintas maneras de aprender y por suerte en programación me atrevo a decir que hay un curso para cada manera de aprender, lo cual es maravilloso. Vale, vos recién dijiste la palabra bootcamp, que vos aprendiste con un bootcamp. Recién Eli decía que ella lee y practica. Primero, contanos qué es un bootcamp, cómo fue el bootcamp en el que vos estuviste, y si querés después contanos qué otras formas de aprender recomendás. Perfecto. Bootcamp es un término un poco laxo para referirse a todo curso orientado a la práctica. En general se especializan en un área, no en un lenguaje, por ejemplo, o en computación en general, sino un área en específico. Entonces tenemos bootcamp de frontend, de backend, de data science, de UX o de testing. Muy orientados a la práctica y muy orientados a enseñarnos todo el entorno de un área, porque en un área de programación no es solamente el lenguaje que aprendimos. Yo aprendí JavaScript en mi bootcamp, pero además aprendí todas las herramientas accesorias que necesitaba para hacer una página web que no son propiamente lenguajes de programación. HTML, CSS, que quizá los que están en front ya conozcan, React, que es un framework, en realidad React es una librería, arriba de JavaScript, que nos simplifica el trabajo, y también un montón de habilidades blandas o un poquito más técnicas que uno tiene que ir adquiriendo. Por ejemplo, si haces front, te tenés que preocupar por seguir muy al pie de la letra un diseño que te pasa a un diseñador. Acá sí quiero aclarar, mucha gente piensa que no puede hacer frontend porque tiene mal gusto, yo también. Tenemos diseñadores que hacen eso, no se preocupen por eso. No es nuestro trabajo hacer que las cosas se vean lindas. Ese es el trabajo de otro.
Mi bootcamp estaba orientado a frontend, me emocionó un montón. Lo encontré creo que por una publicidad en internet. Decía, podés aprender a programar desde cero y este es un bootcamp orientado a mujeres. Y las dos cosas me motivaron un montón, porque te tenía terror a ser la única burra en un curso lleno de gente que ya sabía. Y la sensación de que fueran todas mujeres me motivó mucho, porque también está la idea de soy mujer, este no es mi mundo. Yo nunca vi una programadora mujer en la tele, nunca la había visto. No había conocido una programadora mujer hasta que hice el bootcamp. Entonces me motivó mucho eso. Y era, como la mayoría de los bootcamps, muy intensivo, muy orientado a la práctica, muy orientado a adquirir habilidades que sirvan para el trabajo, ¿sí? No había mucha teoría. No leí un montón sobre historia de la computación o sobre qué está pasando en mi computadora cuando yo programo. Y eso a mí me servía. Me servía porque quería tener ese objetivo, quería llegar a algo. A muchísima gente no, muchísima gente prefiere un abordaje más teórico y está perfecto, pero no es la especialidad de los bootcamps. Y obviamente son presenciales, que eso también a mí me motivaba mucho porque sí sentía que necesitaba el aula tradicional, tener el profe, poder hacerle preguntas, la tarea, sentía que eso me servía. Mi paso por la enseñanza autodidacta no fue muy exitoso, porque yo no sirvo mucho para sentarme y aprender y decir, bueno, hoy a las 3 de la tarde me pongo a practicar. No, yo necesitaba un profe que me dijera, mira, tenés que hacer esto y te lo voy a evaluar, así que no te queda otra. Así que si están en la misma que yo, es más difícil ser autodidacta, el bootcamp te resuelve un poco esas necesidades. En particular el mío, ADA, era muy bueno, aprendí un montón y muy intensivo, creo que salió por ahí la cantidad de cuánto tiempo le invertí, en ADA fueron 5 meses, 4 horas todos los días de lunes a viernes, en total 400 horas, fue un montón. 400. Otros bootcamps veo que son un poquito más cortitos, 160, 200. Yo siento que con 400 estuve justa, o sea, yo hubiera querido tener más, pero son muchas horas. Y creo que un autodidacta le tiene que dedicar esa misma cantidad de horas, por lo menos, para poder adquirir todas las habilidades en torno a un área. Que no es lo mismo que aprender a programar, porque aprender a programar es un lenguaje y eso sí lo podemos hacer en menos tiempo. Bárbaro, clarísimo. Acá tenemos una pregunta de Fabián que nos dice, ¿hay edad para arrancar? Así que quería que nos cuentes, ¿vos a qué edad hiciste este bootcamp? A los 30. Y ya sé por la pregunta y me estoy enojando desde antes. Entonces, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede. No hay edad para aprender a programar, de la misma manera que no hay edad para aprender a manejar, o a coser, o a bordar. Mientras podamos aprender, tenemos edad para aprender a programar. He tenido alumnas, a ver, creo que la que más años tiene 56, no es para nada la peor alumna, de hecho te diría que es la más dedicada. Tuve alumnas de 40, 38, 45. ¿Se puede aprender a programar? Sí. Y conozco gente más grande aún que está aprendiendo por su cuenta, no en un curso. Otro tema es la inserción laboral. Y ahí sí, no la tenemos tan fácil como los chicos de 20. Eso es así. Conozco personalmente, te puedo mencionar fácil 20 personas que aprendieron a programar después de los 35 y consiguieron trabajo. La edad más alta que yo conozco personalmente fueron 44 años y se insertó laboralmente su primer trabajo como programador. ¿Es la historia más habitual? No. ¿Está más fácil si tenés 20 años? Sí. ¿Se puede insertarse laboralmente después de los 30? Sí, sí y sí. Se puede. Se puede. Y te diría más, en todos los trabajos es más fácil insertarse laboralmente mientras más joven sos. Creo que hay trabajos donde es realmente imposible insertarse después de los 30 o los 40. Eso no pasa en programación. ¿Faltan programadores? No es que, si sabes tirar 2 líneas en JS vas a tener un trabajo.
pero faltan. Y hay empresas dispuestas a contratar gente aunque no tenga 20 años y esté recién salida de la facultad. Así que por eso distingo, aprender a programar a cualquier edad. Insertarse laboralmente cuesta un poco más. ¿Se puede? Se puede. ¿Hay historias? Hay historias. Así que, pero Bueno, obviamente... me No, encanta, no es me tan... encanta estar entrevistándote a vos, Male, porque hay muchos prejuicios alrededor de la programación, ¿no? Uno tiende a pensar que hay que ser un genio, uno tiende a relacionarlo con los hombres, porque es lo que nos enseñan las industrias culturales, uno tiende a pensar que, bueno, esa persona seguramente aprendió desde más chico, capaz ya en la secundaria sabía programar y salió, hizo una carrera. Entonces vos acá, siendo mujer, habiendo estudiado una carrera relacionada con lo social anteriormente, que empezaste a los 30 y acá estás, y entonces está buenísimo mostrar que las mujeres programadoras, las personas de más de 30 que empiezan a programar, existen y se puede, así que genial. Entonces me gustaría retomar ahora, porque también estuvieron preguntando por ahí, el tema de la inserción laboral. ¿Cómo hiciste vos? Vos hiciste el bootcamp y cómo conseguiste tu primer trabajo en programación como desarrolladora. Tardé desde que egresé del bootcamp hasta que conseguí mi primer trabajo, pasaron 2 meses que para mí fueron horribles, súper angustiantes. Me cuestioné todo en esos 2 meses, todo, desde la decisión de empezar a programar. Yo había renunciado a mi trabajo, entonces era o consigo trabajo de esto o vuelvo. 2 meses súper angustiantes. O sea, mi trabajo full time era buscar trabajo. Me levantaba temprano, iba a LinkedIn, mandaba CVs. Ahora me doy cuenta de que no tendría que haber estado tan angustiada, pero lo estuve y creo que a mucha gente le pasa cuando ya aprendió un poquito, ya siente que puede arrancar y empieza a mandar los CVs y silencio. Sé que es muy angustiante. En mi caso, habían sido muy, muy enfáticos en el bootcamp que hice, que no dejemos de programar después del bootcamp. Entendí por qué. Es una habilidad que práctica, se pierde si la abandonamos. Así que me puse también un objetivo que era seguir programando y seguir aprendiendo. Entonces hice una pequeña página web, se llama Sin Gluten, creo que todavía está, y es para buscar alimentos sin gluten. Y eso me dio como un motivo, una motivación. Mientras tanto, me hice un LinkedIn que si no tienen LinkedIn y están pensando en insertarse en programación, vayan y háganse un LinkedIn, porque no hay ofertas en computador. Hay ofertas, pero no pasa por CompuTrabajo o por Boomerang la carrera, o sea, insertarse en programación. Es por LinkedIn. Ahí contáctame. Yo no tenía, lo que hice fue armarme en LinkedIn, seguir todos los consejos que me dieron en el bootcamp de qué poner, mi fotito, toda seria, y me puse a agregar recruiters a lo loco. O sea, busqué recruiter, enter, agregar, 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 agregar. Tenía como 1000 contactos, todos recruiters. Y veía que alguno publicaba algo que más o menos yo sabía, se ve, se ve, se ve. Así como 4 horas por día, todos los días. Y 2 meses bastante angustiantes. Al final de esos 2 meses fue la misma semana donde me contactaron de 4 empresas distintas, los quería matar, tipo, dale la misma semana para decirme que quedaste, vení con nosotros. Esto sí lo tengo que aclarar, son procesos largos, no es una entrevista, vení, eran como 4 o 5 entrevistas con la persona de recursos humanos, después con alguien del equipo, después te mandan un challenge para hacer en tu casa y vos codeás una solución en tu casa, lo mandás, lo miran, te dan un feedback, tenés otra reunión para discutir lo que hiciste. Así con 20 empresas. Al final de esta semana me contactó una persona y justamente me dijo, mira, vi tu página web que habías hecho sin gluten, me encantó y me gustó la actitud de hacerla. Venía a trabajar con nosotros. Y fui a la entrevista y me encantó esa actitud de acercarse a mí y de haberme visto el código que yo había escrito y me lo comentó durante la entrevista. Me encantó esa actitud, me encantó la empresa, entonces les dije que sí a ellos. ¿Qué saco de mi experiencia? Háganse un LinkedIn. No se desanimen porque pueden tardar un tiempo en insertarse laboralmente, son procesos largos y hay empresas que tardan un montón en responderles, entonces no pierdan las esperanzas. Tengan paciencia y sigan programando, hagan algo, muéstrenlo.
Háganse, hicieron una web para su gato que dice Michi Fus, luz de mis ojos, foto del gato, la suben a LinkedIn, miren lo que hice. Esto es maravilloso, estoy aprendiendo, la hice en estas tecnologías, contrátenme. Suma eso. Creo que hay muchos recruiters que quieren tener esa experiencia personal y ver el entusiasmo que ustedes tienen por programar. Hay muchos programadores que no están entusiasmados por programar. Y la ventaja que tienen los juniors es que están re entusiasmados. Eso suma un montón. Estén entusiasmados y den eso en cada contacto que tienen. Creo que esos son los consejos que le daría a cualquier persona que está en la búsqueda. Genial. Yo sumo que en las redes de Mumuki, tanto en Twitter como en Instagram, hace un par de semanas hicimos una especie de encuesta pidiéndole a personas con experiencia en programación que le dieran sus consejos a las personas que recién están empezando a programar. Y uno de los consejos que salió, como vos decís, es que aprendan también a través de proyectos, ¿no? O que por lo menos practiquen lo que están haciendo a través de proyectos. Entonces, por ejemplo, como vos decís, bueno, yo estoy aprendiendo desarrollo web, bueno, voy a hacer una página para mi gato, y eso tiene dos ventajas. Por un lado, lo que vos decís, lo vas a poder mostrar una vez que tengas terminado, te sirve para que lo vean otras personas, pero también te sirve como experiencia real, no solamente quedarte en un entorno educativo, sino salir a la cancha, digamos, para enfrentarte con los problemas reales de programar. Totalmente. Y eso sí te puedo decir, me costó mucho, apenas recién empezaba, me costaba mucho leer código ajeno. Y me costaba seguir soluciones que veía en internet, por ejemplo, o guías. Pero mi código, el que yo había escrito, lo entendía mejor, obviamente, porque era mío. Entonces, todas esas prácticas que hice, tanto en ADA como después de egresar, en mis primeros trabajos fueron un recurso súper valioso, porque me pedían, bueno, hacete un menú desplegable, y era como, bueno, me voy a un proyecto anterior donde hice un menú desplegable, veo cómo lo hice, tengo ese código, me lo traigo y adapto lo que tenga que adaptar. Es un repositorio propio con proyectos relativamente complejos, son una mina de oro después en la inserción laboral. Genial. Acá tenemos una pregunta interesante que Rocío nos pregunta, no sé si lo dijeron, pero entonces, ¿es más simple empezar por empresa y luego freelance? ¿Cuál es tu consejo al respecto? Perdóname, se me cortó un poquito y no te escuché la pregunta, Lau. Sí, lo repito. Rocío nos preguntaba si es más simple empezar primero por una empresa y luego ser freelance. Yo creo que sí, pero esto es mi experiencia personal que puede ser un poco limitada. No hay tantos trabajos freelance para juniors, al menos en las páginas de búsqueda de trabajo freelance de tipo Upwork o Workana, no hay tanta gente que quiera contratar un junior. Entonces yo creo que hay más oportunidades en empresas que tienen ya planeado contratar juniors o trainees, formarlos. Creo que hay más oportunidades por ese lado. Ahora bien, oportunidades más informales de tipo, esta amiga tiene un emprendimiento y necesita un desarrollo para ese emprendimiento, hay, y yo creo que cualquier persona debería aprovecharlas, suman un montón y se puede construir una carrera freelance a partir de ahí. Mucha gente empezó así y siguió así. Yo personalmente creo que es más fácil conseguir un primer trabajo en una empresa, pero también depende de dónde estás, porque lo cierto es que al menos aquí en Argentina, no sé de dónde nos están escuchando, pero supongo que en el resto de Latinoamérica pasa lo mismo, la industria tech está bastante focalizada en algunas ciudades. Aquí en Argentina, Córdoba, Rosario y Buenos Aires son los focos más grandes. Entonces quizás si estás leyendo desde Tucumán, y quizá averigua todas las empresas que hay en tu ciudad, pero quizá también valga la pena empezar a investigar herramientas para el trabajo freelance. Bárbaro. Y acá una pregunta que también recibimos mucho en Mumuki es, ¿qué tan importante es saber inglés para tener oportunidades en el mundo de la programación? Muy importante, suma un montón y hay algunas búsquedas que lo tienen como requisito obligatorio. Hay búsquedas que no piden inglés, incluso para juniors, no es totalmente necesario saber inglés y hay mucha gente que se inserta laboralmente sin saber inglés. Yo creo que es una ventaja muy grande, sobre todo porque hay un montón de recursos
hiper valiosos para aprender que lamentablemente solo están en inglés y las convenciones en general del código hacen que escribamos muchas cosas en inglés. Así que sí, sin dudas, se puede aprender a programar sin inglés, se puede insertar uno profesionalmente sin inglés, pero creo que vale la pena, si uno está decidido a trabajar como programador, invertir también en aprender la lengua, sin duda. Por lo menos a un nivel básico para entender algunas palabras que ponemos en el código, sí, definitivamente vale la pena invertir en eso. Bárbaro. Y ahora nos están preguntando sobre lenguajes. Nos preguntan, ¿qué lenguaje recomendás para alguien que tiene cero conocimiento, que nunca hizo nada, nunca abrió una llave? Bueno, ¿qué lenguaje recomendás en esos casos? Odio no poder responder realmente la pregunta, pero depende. Como dije, a mí no me sirvió aprender por un lenguaje. A mí no me sirvió empezar por o JavaScript o Python o Java. No me sirvió ese acercamiento a mí. A mí me sirvió acercarme con un objetivo en mente, hacer una página web, por ejemplo. Dicho eso, si sentís que a vos te sirve más acercarte desde un lenguaje, los que veo más recomendados para gente que recién se inicia son Python, porque tiene una sintaxis muy sencilla, muy amigable con el principiante. JavaScript, que es el lenguaje de la web, tiene una sintaxis un poquitín más complicada, pero no tanto, es bastante sencillo y tiene la ventaja de que no tenemos que instalar nada, a diferencia de Python. JavaScript lo podemos correr en el navegador directamente. Java también lo veo muy recomendado para principiantes. Tiene una sintaxis un poco más compleja Java, pero al ser un poquitín más complejo los primeros pasos, también te ordena un montón la cabeza. Java no te deja mandarte algunos mocos que Python y JavaScript sí te dejan. Voy a dar un ejemplo muy boludo. En Java tenemos que todo nuestro código rodearlo de una clase. Lo bueno de eso es que te obliga a aprender lo que es una clase, antes, al menos de manera práctica, y eso está muy bueno. Así que yo me decantaría por esos tres lenguajes. Si sentís que el abordaje de empezar por un lenguaje, es decir, aprender una sintaxis y hacer ejercicios sencillos, es el que te sirve a vos. Si decís, y no, la verdad que no es lo mío sentarme a hacer ejercicios cortitos de encontrar números primos en una lista, y quizá tengas que explorar otro camino, que los hay. Bárbaro. Está muy bueno esto que... Acá, sí. no, quiero aclarar también que para el que no está decidido por un lenguaje, hay también un montón de recursos que te enseñan la lógica subyacente a la programación sin meterte con las intricancias de un lenguaje en particular. Momuki, entre ellos, que su curso inicial no es un lenguaje verdadero, pero es una manera de acercarse a la lógica de programación sin tener que comprometerse a un lenguaje antes de que sepamos lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora sí, perdón, te dije. No, al contrario, me encantó la interrupción además porque fue para hablar de Mumuki, gracias. Sí, les cuento un poco. Bueno, nosotros, Mumuki es una empresa que busca implementar la enseñanza de la programación. Trabajamos en escuelas, trabajamos con municipios, con provincias, y una parte de las cosas que hacemos es nuestra plataforma, la plataforma Mumuki, que si a alguien le interesa puede entrar de manera gratuita a una gran cantidad de ejercicios. Lo que nosotros planteamos para las personas que están aprendiendo desde cero es un capítulo de fundamentos donde usamos un lenguaje educativo que se llama Gobstones, que fue desarrollado en la Universidad Nacional de Quilmes, así que es de industria nacional, que Gobstones tiene un tablero con bolitas donde vos podés ir haciendo cosas y, como bien decía Male, la idea no es que vos te fijes mucho en la sintaxis, o sea, en cómo se escribe, sino más bien entender cuál es la lógica de la programación. ¿Por qué esto es interesante? ¿Por qué nosotros lo planteamos así? Porque hay cuestiones de la lógica que se repiten después más allá del lenguaje o la tecnología que uses, que son estas habilidades del pensamiento computacional. Así que ese también es otra de las posibilidades. Si vos decís, no, bueno, un lenguaje, yo que no sé nada, capaz tengo que aprender muchas cosas y me olvido de que cuando había que abrir una llave o poner un punto y coma, bueno, hay otras opciones. Nosotros tenemos tanto con código escrito como con bloques que se arrastran.
Así que también se puede usar un lenguaje educativo que no se usa en las industrias, pero que sirve para aprender la lógica de la programación. Así que siguiendo con el tema de los lenguajes, teníamos otra pregunta, que era, Cande nos preguntaba, ¿qué lenguaje recomendás para empezar a aprender para desarrollar apps móviles? Móviles es un mundo complicado. Va a ser larga la respuesta. Tenemos dos plataformas principales, Android y iPhone, iOS. Ambas usan lenguajes distintos, ¿sí? Entonces, si queremos aprender apps en Android, se usan un lenguaje que se llama Java. Apps para iOS usan un lenguaje que se llama Swift. Sin dudas, es muchísimo más amigable Swift, orientado específicamente a desarrollo de apps. Pero si te querés llamar a vos misma desarrolladora de apps, vas a tener que manejar ambos. Una tercera opción es aprender JavaScript, porque JavaScript tiene una librería integrada que se llama React Native, y React Native nos permite hacer aplicaciones para las dos, ¿sí? Para iOS y para Android, y con la base de JavaScript. Entonces me encantaría darte una respuesta, pero no la hay, porque depende de la plataforma y depende también de a dónde te querés orientar. Si es a fines de conseguir trabajo, insertarte laboralmente, quizá iOS está contratando bastante más ahora, Swift en particular, pero Java es tan multiuso que tampoco te podría decir no vayas a Java. Me encantaría darte una respuesta más sencilla. Y agrego también, vas a tener que aprender un poquito de HTML y CSS, porque esos son dos lenguajes que no son de programación, uno es de marcado y otro es de estilado, pero básicamente nos permiten hacer que las cosas se vean como queremos que se vean, más allá de la programación. Así que, perdón por darte una respuesta tan complicada, y sí quiero aclarar que cualquiera que tenga alguna duda después de esto es súper libre de escribirme, tanto acá como en Instagram, como en Twitter, que tengo el mismo nombre de usuario. Pasó el chivo. Porque sé que te di una pésima explicación, así que si me querés escribir después para decirme, che, contame un poco más de desarrollo web, de apps, perdón, lo hago. Pasanos, Male, cómo es tu usuario, así la gente puede empezar a seguirte. Male Rey _, tanto acá como en Twitter, y en LinkedIn es solo Male Rey, en las tres. En Instagram no tanto, no soy chica Instagram, pero en Twitter como en LinkedIn soy bastante más activa y feliz de responder cualquier duda que surja. Genial. Acá tenemos otra pregunta que es muy interesante. Dice, ¿recomendás estudiar programación como carrera, por ejemplo en la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional, o más bien hacer cursos cortos pero más específicos? No hay tal cosa como programación como carrera. Si estamos hablando de carreras universitarias de grado como licenciaturas e ingenierías, estamos hablando de cosas que incluyen programación como herramienta, pero son mucho más amplias, ¿sí? Ciencias de la computación, ingeniería en sistemas, licenciatura en sistemas, vas a aprender muchísimas más cosas que solo programación, y de hecho programación no siempre es el énfasis en estas carreras, ¿sí? Hay tecnicaturas especializadas en programación, entre las de UTN son las más populares y yo diría que las mejores por lo poco que sé. En la Universidad Nacional de no es Quilmes también está, ¿eh? Yo como soy de la Universidad Nacional de Quilmes, Obviamente. vivo en Quilmes, lo menciono. En la UNQ también está la tecnicatura en programación informática, creo que se llama. Son un poquito más cortas, 2-3 años, y sí están orientadas específicamente a programar. Dicho eso, creo que los que estudian alguna carrera relacionada a sistemas, sea una ingeniería o licenciatura, sea una tecnicatura, están en mejores condiciones que los autodidactas o los que venimos de un bootcamp, porque hay muchas búsquedas laborales y hay mucho prejuicio todavía, muchas búsquedas que lo ponen como un requisito ineludible, estar estudiando una carrera relacionada a sistemas, así la llaman. Pero también depende del tiempo. Yo me evalué muy seriamente meterme en una carrera de 5 años. Pero tenía 30 años, tenía un trabajo, tenía una vida, no podía invertir ese tiempo, aunque quisiera. Entonces, en mi caso, el curso fue una opción más corta, más enfocada a lo que quería hacer. No aprendí todo sobre la computación o todo sobre la programación. Aprendí programación front-end. Y eso me alcanzó para conseguir un trabajo. Después fui llenando huecos, obviamente, y seguí aprendiendo, seguí estudiando por mi cuenta.
pero yo no siento que sea absolutamente necesario. Sí, si tenés el tiempo, el compromiso y las ganas de hacer una carrera, obviamente siempre va a ser mejor, pero no es la situación de todo el mundo. Genial. Sí, para sumar a tu respuesta, Male, vemos que en esto de aprender a programar hay muchísimos caminos y también depende de las necesidades y de las posibilidades de cada uno y de cada una. Así que también estas charlas están buenas para ir mostrando distintas posibilidades. Y le cuento, creo que era Demian el que había preguntado sobre las carreras. Nosotros en Mumuki tenemos un blog que lo pueden buscar, si buscan mumuki.io/blog. Ahí uno de los artículos que nosotros escribimos se llama Todo lo que siempre quisiste saber sobre aprender a programar, y ahí contamos un poquito cuál es la diferencia entre los cursos cortos y entre las carreras, y también entre las carreras, ¿no? Porque vos tenés licenciatura, ingeniería, tenés sistemas, tenés informática, tenés computación. Entonces, si después buscan ahí, nosotros explicamos un poquito cuáles son las diferencias de cada una. ¿Hay una mejor que otra? No, en realidad hay una mejor que otra para un objetivo determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu objetivo es tener una formación más teórica, académica, orientada a la investigación, bueno, probablemente estudiar licenciatura en computación sea una buena opción. Si vos querés algo más práctico, más orientado a lo aplicable, bueno, probablemente te sea mejor hacer una ingeniería. También tiene que ver con dónde vivís, por ejemplo, qué se da cerca tuyo, si podés pagar una privada o si preferís ir a una pública. Entonces, siempre nosotros cuando nos dicen, bueno, ¿qué carrera hago? Decimos, primero lee el plan de estudios, lo podés encontrar en las páginas web de las carreras. Lee qué materias hay, ahí también te va a decir el perfil del graduado o graduada, creo. Te va a explicar más o menos qué es lo que es, para qué vas a estar preparado una vez que termines la carrera. Y también ten en cuenta esto, que no hay una que sea mejor que la otra, sino que depende de lo que busque cada uno y también de las posibilidades de cada uno. A ver, bueno, nos preguntan si a nivel laboral te sentís estresada o más bien relajada. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Porque viste Las que hay dos. mucho sobre la vida del programador que parece que siempre está en Starbucks con su Mac, escuchando, no sé, música de fondo. Entonces también está bueno esto. ¿Cómo es la vida de una programadora? A ver, una de las cosas que me advirtieron, y es totalmente cierta, es que no es una carrera. Aprender a programar, aprender para aprender algo nuevo. Si tu idea es trabajar de esto, sin dudas vas a seguir aprendiendo toda tu vida. No es que adquirís habilidades y nunca más aprendes, porque todos los lenguajes cambian, surgen nuevas herramientas. Entonces, si no estás dispuesto a estudiar y aprender cosas nuevas toda tu vida, esta no es una carrera para vos. Y de la misma manera, siempre vas a vivir con la frustración de no saberlo todo. Siempre va a haber algo para aprender y eso puede ser muy desmotivante. La computadora es muy mala cuando nos equivocamos. Es muy, o sea, yo estudié filosofía, escribía un montón. Word nunca me maltrató como me maltrata la consola del navegador. Yo escribo una palabra mal puesta y en todo caso Word te la subraya. Y hasta te sugiere lo que tenés que hacer. Yo pongo una coma mal en JavaScript y lo que tengo es toda mi computadora en rojo diciéndome error fatal. Así que también uno tiene que aprender a vivir con la frustración de sentirse un idiota todos los días de su vida, lo cual no es fácil. Yo siempre digo, desde que aprendí a programar nunca me volví a relajar un día. Ya no conozco la sensación de romperla en algo, que la tenía en mis otros trabajos. Esto lo hice de taquito. Nunca más volví a hacer algo de taquito. Dicho eso, ¿estoy más relajada? Sí, estoy más relajada. ¿Gano mejor? Eso es indudable y no voy a obviar ese tema. Se gana mejor en programación que en otras áreas. No quiero decir te vas a llenar de plata porque no es así, pero al menos tengo un trabajo en blanco, que es algo que en filosofía nunca había tenido. Una obra social buena.
que para un montón de gente es un montón, para mí en ese momento, o sea, poder ahorrar, que es algo que puedo hacer ahora, para mí era impensable en su momento. Y mi trabajo se respeta mucho más. Lamentablemente los programadores estamos en falta. Nunca había sido tan bien tratada en una industria como en programación. Desde el primer contacto con los recruiters, yo sé lo que era mandar CVs con el título licenciada en filosofía, y mandar ahora el CV con el título frontend es muy distinto. El acercamiento es mucho más amable, todo el mundo busca que estés cómodo. Entonces mis condiciones laborales son mucho mejores. ¿Me quedo por las condiciones laborales? No. Me quedo por las frustraciones. Me quedo porque al final del día, cuando desaparece el cartel rojo y se ve lo que yo quise hacer y funciona, ¡ah! Es la mejor sensación del mundo. Y podría ganar, podría ganar 10 veces menos de lo que gano, podría trabajar en negro, no me importa. A esa sensación de hice esto, me salió, la rompí, mira este código, mira mamá la página que hice, me quedo por esa sensación. Así que sí estoy más tensa, amo esa tensión, la amo. Y espero que todos ustedes también descubran lo adictivo que puede hacer, que uno se puede volver a esto de me equivoco, no me sale, no me sale, no me sale, me salió, me salió. Es la mejor sensación del mundo. Genial, Male, ya son y 53, así que nos queda poquito tiempo. Así que te doy unos minutos para que hagas tu cierre, para que le des algún consejo o algún mensaje motivacional. Todo tuyo, te escuchamos. No sé, a ver, espero que no hacerlo demasiado mal. Como dije, yo venía con un prejuicio de que era un programador y sabía que yo no lo era. En mi camino descubrí que sí lo soy. Y descubrí algo más. Todos podemos programar. Aunque no sea para trabajar de esto, simplemente para adquirir una habilidad nueva, todos podemos hacerlo. Es un mundo maravilloso y los animo a explorarlo. Sé que es muy frustrante empezar. Hay un montón de recursos. Y como dije, un curso para cada uno de ustedes. Si les gusta un abordaje más teórico, si les gusta un abordaje más práctico, si quieren ir por un objetivo, si quieren ir por algún lenguaje, se puede, investiguen. No le hagan caso a todo lo que escuchan, escúchense ustedes mismos, confíen en ustedes mismos. Si un curso no les funciona, no les funciona, no importa que sea el curso con más estrellitas en Udemy. A ustedes no les sirvió, busquen otra cosa. No se queden plantados a la primera. Y sobre todo, busquen ayuda. La comunidad de programadores, aunque parezca lo contrario, es una comunidad hermosa, llena de gente dispuesta a ayudarlos, llena de gente que va a pasar un sábado a la tarde paso a paso ayudándolos porque su programa no compila. Les aseguro que eso pasa. Así que no tengan miedo de acercarse a comunidades, no tengan miedo de seguir programadores en cualquier red y escribirles, háganlo. Les aseguro que van a estar más que felices de ayudarlos. Y nada, es un mundo hermoso, súper frustrante y súper hermoso. No pierdan de conocerlo si es algo en lo que están pensando. No se pierdan la oportunidad de descubrir algo tan hermoso y que tanta gente les dijo que ustedes no podían hacer. Ese es un placer hermoso. Decir, mira, sí, yo pude. Es hermoso y se lo deseo a todo el mundo. Bueno, Creo que vale. eso es todo lo que quiero decir. Me voy a descargar esto y lo voy a escuchar todos los días para subir un poco la autoestima, sobre todo con el encierro, viste, que a veces nos tira para abajo. Malena Rey, muchísimas gracias por haber compartido este vivo de Mumuki con nosotros. Para todas las personas que capaz se perdieron alguna parte, esto va a quedar 24 horas en Instagram y después lo subimos a nuestro canal de YouTube de Mumuki Project. Así que lo van a poder ver, no se preocupen. Para cerrar, bueno, quería agregar simplemente a las personas que se están sumando, contarles un poquito de qué es Mumuki, por qué estamos acá hoy charlando sobre programación. Mumuki es una empresa argentina de educación en programación que lo que busca es impulsar y mejorar la enseñanza de la programación. Nosotros trabajamos principalmente con escuelas y con gobiernos y con instituciones para justamente enseñar programación y que las personas que aprendan de manera gratuita.
porque nosotros creemos que la educación es un derecho y la educación en programación es fundamental en una sociedad en la que vivimos atravesados y mediados por tecnologías digitales. Así que nosotros hacemos muchas cosas, nosotros hacemos formaciones docentes, hacemos cuadernos de actividades docentes, y por lo que más se nos conoce es por nuestra plataforma, que es la plataforma Mumuki, que tiene más de 2000 ejercicios interactivos que integran la práctica y la teoría, y tienen feedback automático. Gran parte de esos ejercicios están disponibles de manera gratuita, así que pueden entrar cuando termine esta charla, ahora en unos minutitos, a mumuki.org. Ahí van a ver en nuestra página que dice plataforma y pueden verlo. Y además, que nosotros, lo decíamos, nosotros lo que queremos es que la gente aprenda a programar y que la programación llegue a esos lugares donde normalmente no llega, ¿no? Como vos decís, a esas personas que dicen, yo no soy programador, yo no puedo serlo, bueno, que se den cuenta que sí pueden serlo. Así que hoy les trajimos la experiencia y las recomendaciones de Malena Rey. Síganla porque es una genia y además es Twitstar, así que vayan a seguirla a Twitter. No hablo de programación en las redes, son todos chistes malos, estén advertidos. Bueno, síganla, ella ya se puso a disposición para que le hagan sus preguntas y también nos pueden escribir a las redes de Mumuki pidiéndonos por más vivos a quién quieren que entrevistemos o sobre qué temas quieren que hablen. Nuestras redes están abiertas. Así que muchísimas gracias a todos y a todas las que nos estuvieron siguiendo y sobre todo, Male, muchísimas gracias por esta entrevista. Lau, muchísimas gracias a vos, fue una experiencia maravillosa y muchísimas gracias a todos los que escucharon. Amé las preguntas y dejaron mensajes súper divinos. Muchísimas gracias a todos y espero que sigamos en contacto. Dale, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a todos.